Mi nombre es Nidia Rubí Centurionuk y hoy se presentará las principales teorías acerca del derecho subjetivo con el propósito de que se entiendan todos estos temas y presentar las múltiples teorías. El supuesto jurídico trata de hechos abstractos con efectos legales, los cuales dan pie a la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos, normas u obligaciones, los cuales se dividen en las simples, que consiste en una hipótesis, en los independientes, que dan origen a las consecuencias del derecho por sí mismas, los dependientes, que se tienen que apoyar en los simultáneos, los cuales juntos dan resultados, hechos jurídicos, los sucesivos, que van encadenados de varios hechos, y los complejos, que es el resultado o la consecuencia de la hipótesis planteada. Ahora bien, las consecuencias del derecho es la causa del supuesto jurídico ocasionando el efecto acción-reacción. En la teoría de Winchester nos dice que nosotros debemos de dar a respetar nuestros derechos con las normas jurídicas. En la tesis de Rodolfo Herring es que el hombre recae todo el receptor de la facultad jurídica y su interés recae en la apreciación de la realización de actividades que él mismo hace. También tenemos como el derecho sustancial, que es la ventaja que nos da a nosotros mismos y la ganancia, y la formal, que es la protección que tenemos hacia nuestros derechos con acciones de justicia. En la teoría ecléctica, junta diversos sistemas, ya que ninguno está en desacuerdo o no tiene esta posición, y así crea o fomenta él una doctrina verdadera. En la teoría de Kelsen es más sencilla, ya que trata de un sistema de normas jurídicas en la cual se aplica la sanción en conductas de amenaza, ya sea por una institución o por la persona correspondiente. Todo esto se hizo con la finalidad de que podamos apoyarnos con el derecho subjetivo de varias maneras y reforzarnos en varias teorías. Hola, muy buen día. Mi nombre es Goriti Marín Pérez y en esta ocasión voy a hablar de las clasificaciones de los derechos subjetivos. Bueno, pues para empezar, ¿qué son los derechos subjetivos? A la propia conducta y conducta ajena. En esta es la propia conducta ajena. Trata de hacer algo que se denomina facultades agendi. Bueno, en la otra, que viene siendo la de no hacer algo, en esta es que se denominan como facultades omitendi. En la tercera, que es por último el derecho a la conducta ajena, es de facultades exigendi. Bueno, dicho esto, vamos a pasar a las que son derechos relativos y derechos absolutos. Bueno, en este podemos decir que el derecho relativo básicamente es cuando hacen valer ante otra persona o en personas concretamente que están identificadas. En esta nos quiere dar a entender que es como que incumben a una o varios sujetos determinados. Bueno, en la otra, que es el derecho que es absoluto, en ese es cuando se hace valer ante varias personas que integran a la sociedad. En este es como cuando una obligación es universal de respeto. Bueno, ahora pasando a los derechos subjetivos privados y públicos. En los derechos subjetivos podemos decir que en el público se basan básicamente en la personalidad y no solo en una cosa en concreto. Este centra en la persona, en su origen y en qué facultades de la que están otorgados, por así decirlo. Esto básicamente trata de reconocer al hombre como persona dentro de la esfera pública. Bueno, ahora pasándonos en los derechos subjetivos privados, básicamente son los derechos subjetivos que tiene un individuo en particular que a otros individuos, y esta es básicamente que está frente al Estado. ¿Qué tal? Mi nombre es Joana Moguel y el día de hoy les voy a hablar del tema de derecho real y personal. Para empezar, tenemos que saber qué es. Son los derechos que se constituyen sobre las causas de oposición de los derechos personales que se constituyen en las personas. Es decir, que cada quien tiene el derecho de hacer lo que guste con su propio patrimonio. Se clasifican en tres grupos: la tesis dualista, las tesis monistas y las doctrinas monistas. En la teoría clásica o dualista, se justifica que el titular del derecho real ostenta el poder inmediato sobre la cosa. Es decir, que puede haber una relación inmediata entre la cosa y la persona. También establece una posición entre las dos clases de derecho personal y real, también llamada escuela de la exégesis. En Braudy, la kantiana establece que el derecho real
es aquel que ejercemos de una forma inmediata hacia la cosa. También él dice que en el derecho real existen dos términos, que uno viene siendo el titular del derecho, que es el propietario, y el objeto del derecho, que es la cosa. En el caso del derecho personal dice que existen tres términos: el derecho habiente, que viene siendo el acreedor; el obligado, que es el deudor; y el objeto de la obligación. Victorio Polaco dice que más que una voluntad existe un vínculo entre los dos patrimonios que es considerado también como personalidad abstractas. La tesis de Marcel Planiol le niega enfáticamente la posibilidad de que exista una relación entre persona y cosa, que hablando de las relaciones de los actos jurídicos. También dice que está mal declarar que el derecho real es solamente una relación entre el sujeto activo y el objeto de su derecho, suprimiendo al sujeto pasivo. Dice que hay derecho real desde que una cosa se encuentra sometida completa o parcialmente al poder de una persona en virtud de relación inmediata disponible a cualquier otra persona. En la tesis de Ortolan, por último, dice que todo derecho se apoya en obligaciones, y exactamente él dice que todo derecho, en definitiva, si se quiere llegar hasta el fondo de las cosas, se resume en la facultad que tiene el sujeto activo de exigir al pasivo alguna cosa, pues lo único que es posible exigir inmediatamente de una persona es que se haga o se abstenga de hacer una acción o una omisión. ¿Qué tal? Mi nombre es Joana Moguel y el día de hoy les voy a hablar acerca del tema el derecho de libertad. Para empezar tenemos que saber qué es esta. Este es uno de los más importantes derechos civiles y es además uno de los pilares fundamentales de la democracia. Si esta no existiera, muchas de las facultades que se nos han dado a beneficio podrían ser no dadas o no realizadas. ¿Qué es la palabra libertad hablando coloquialmente y en la materia de derecho? Ambas son significados nada parecidos. Hablando coloquialmente puede ser dada a objetos o animales, también dando de referencia a la palabra rebeldía como libertinaje. En la materia de derecho es dada y estipulada como el poder de facultad de la autodeterminación. Ahora, la libertad jurídica puede ser dada en dos sentidos, puede ser en negativo y en positivo. En negativo tiene como objetivo el conservar la independencia respecto a la limitación de otro que otro puede ejercer. Y en la parte positiva tiene que ser necesariamente moral y debe derivar de su aceptación práctica en la propia persona como representación de la humanidad. Ahora, Hans Kelsen mantenía un pensamiento que decía: si no estoy facultado para hacer lo que los demás tienen el deber de no impedir, ¿por qué se obliga a estos a no estorbar lo que tengo el derecho a hacer? Las formas de conducta jurídicamente reguladas tienen su clasificación, pero para saber exactamente y entender tenemos que saber que estas se manifiestan por medio de facultades, deberes, actos jurídicos, hechos lícitos, ilícitos y sanciones. Están clasificadas en obligatorias, prohibidas y potestativas. También tenemos una frase que puede darnos una referencia a esto que dice: lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido. La palabra ilícito es algo que no está permitido por la ley y está moralmente mal, y la palabra lícito es algo que está permitido por la ley y es algo moralmente favorable. Buenos días, mi nombre es Nidia Rubí Centurionuk y hoy se presentará el derecho de acción con el objetivo de especificar las teorías del derecho de acción y que queden claros los conceptos, empezando por el régimen de autodefensa, que sirve, como lo dice su nombre, defender los derechos y repudiar los ataques, ya que si se cometía un tipo de violación, se tenía que restablecer al orden original en donde estaban las cosas, ya que la fuerza que tenían ellos era el amparo, por así decirlo, y se aplicaba la ley de ojo por ojo, diente por diente. Ahora bien, en la función jurisdiccional, esto se trata del poder deber de un Estado político para resolver los conflictos particulares y del Estado, ya que estos se sometían a una legalidad de legislación y administración. Ahora bien, las principales teorías acerca del derecho de acción
En la primera se ve la teoría de la acción-derecho, la que trata de impulsar la jurisdicción ante los tribunales para que las demandas sean procesadas de una manera justa y equitativa. Ahora, en la acción del medio, solamente se trata de un procedimiento judicial para que las acciones malas sean sancionadas de acuerdo a la justicia. Ahora, en las tesis de Cubello, esto se trata de involucrar en el solidarismo y la crítica social del derecho privado, involucrando más a los jueces y a la jurisprudencia para que éstos tengan más participación en los casos de derecho. En la tesis de Kelsen se tiene que presentar el derecho de acción para que dé lugar al derecho subjetivo y este se pueda presentar con la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones y también se puede aplicar las sanciones correspondientes cuando haya o se dé un caso de inobservancia. Hablando sobre la teoría de la acción como derecho potestativo, se trata de un poder jurídico que motiva la acción del órgano jurisdiccional frente al adversario y también se trata sobre la actuación jurisdiccional de la ley para generar lo que es la sujeción de un efecto jurídico en la actuación. Ahora bien, hablando sobre la teoría de la autonomía del derecho de acción, este trata sobre el deslinde de la acción del derecho material y también sobre el interés particular del actor, tanto público como general, y este también conlleva a una obligación jurisdiccional prudente. Pasando a otro, que es la teoría del derecho concreto a tutela jurídica, se trata sobre la autonomía de la acción en el derecho material, que también se trata de beneficiar al demandante en la sentencia que se impone. Y en la acción como derecho abstracto, este es un derecho inherente, o sea que no puedes decidir quitarlo o no. Este se creó con el propósito de eliminar la autodefensa para crear una armonía entre el hombre más estable, ya que sabemos que la autodefensa era como ojo por ojo, diente por diente, era algo realmente un poco primitivo en ese entonces. Y ahora bien, pasando al último término, se trata sobre la relación jurídica procesal, que como su nombre lo dice, es el vínculo que se encuentra entre la realización de un proceso, que es el actor, el demandado y el juez, que empieza con un litigio, el cual pasa a ser una demanda, confrontando la contestación, pero de todo esto se tiene que esperar a tener una sentencia exacta, y hasta que no se tenga no se pueden tomar las medidas de aplicación, ya que se tiene que tener el control de esta situación. Y pues para finalizar todo este tema, lo que se pudo haber aprendido fue a definir de manera más simple las teorías que se ven en y los términos para que se pueda aprender de una manera más práctica en este proceso. Ya. Hola, muy buen día. Mi nombre es Goretti Marín Pérez y en esta ocasión voy a hablar del tema 10, que son las nociones del deber jurídico. Bueno, básicamente, para poder empezar con el tema, vamos a conocer qué es el deber jurídico. Bueno, el deber jurídico es una obligación que está implantada por una norma jurídica que tiene que ser respetada por los individuos. Esta va, por lo tanto, como que restringe la libertad de las personas e implica la existencia de un derecho jurídico. En el deber jurídico, existirá siempre que el incumplimiento de la norma correspondiente implique algún tipo de personas en la de un derecho jurídico que está de un tipo de sanción o un castigo. Bueno, las clasificaciones de los deberes jurídicos, estas son que, aunque están en varios modos de clasificar los deberes jurídicos, la clasificación que es más habitual es la que se deriva de las funciones de su objeto o prestación. En este sentido se puede distinguir entre varios. Este es deber jurídico positivo, que consiste en una obligación que básicamente es de hacer, que viene implicando en el ejecutar un comportamiento o
una prestación de concreta. Por ejemplo, en esta pues de que entregar una cantidad de dinero, y es la de dar, que es como que ceder o transferir una propiedad. Luego nos dirigimos a los negativos, a los deberes jurídicos negativos, que estos son aquellas que consisten en no hacer, que es no poder realizar unos actos o unas conductas. Este de Jenny y Kelsen toman el mérito de hacer como que una discusión sobre la noción del deber jurídico. En estos dos existen dos tipos de doctrinas. La primera, que es básicamente que pretenden establecer una identificación entre deber jurídico y deber moral. En la otra, básicamente, es el que sostiene la independencia de ambas naciones. Ahora, basándonos en la tesis de Lam, nos existe un deber, el derecho y moral. Se coinciden en ambas como un deber, en oposición al acontecer ser uno, la misma persona o la cosa. Bueno, ahora en la tesis de Kelsen, el deber jurídico no es una vinculación psíquica real, sino es jurídica. El individuo está jurídicamente obligado al cumplir, al colocarse dentro de un supuesto independiente de que el sujeto se sienta o no obligado al que tengan un conocimiento. Buenos días, mi nombre es Manuel. El día de hoy les hablaré acerca del concepto de persona jurídica, que va a ser la cual va a tener la adquisición de tener sus propias obligaciones y sus propios derechos. Ahora, la clasificación de las personas se divide en dos: la persona física y la persona moral. La persona física va a ser la cual va a ser capaz más bien de tener pues sus propias obligaciones y de pues igual de sus derechos. Y la persona moral va a ser la cual va a tener la dotación de una personalidad jurídica como tal. Ahora, Maynes va a indicarle el nombre a esas dos designaciones, es decir, a la persona física y persona moral, es decir, se les va, para que él no se revuelva, les pone el nombre de persona jurídica individual y persona individual colectiva. Como dije anteriormente, la persona jurídica individual o la persona física va a ser la cual va a estar sujeto a lo que viene siendo sus propios derechos y sus propias obligaciones, y la persona individual va a ser la cual va a tener sus propias dotaciones de personalidad jurídica. Ahora, algunas teorías de los autores. La de Savage viene más a lo que viene siendo que es el ente capaz de tener sus propias obligaciones. Nosotros, las personas, somos entes de tener nuestras propias obligaciones y nuestros derechos. En el de Brins nos dice que se van a dividir en dos, en las personales e impersonales, las cuales también son llamadas patrimonios afectos a un fin o de destino. Y la tesis de Francisco Ferrara va a ser que tiene tres tipos de acepciones. Va a ser la biológica, pues de la biología obviamente nosotros; la filosófica, que es la identificada con un ser racional; y pues la jurídica, que está basada en los derechos y obligaciones. Ahora, vamos a entender que por todo esto del concepto de persona jurídica es muy importante, debido a que pues sabemos que vamos a ser capaces de tener nuestras propias obligaciones y pues nuestros propios derechos. Buenos días, mi nombre es Manuel. El día de hoy les hablaré acerca de la sanción y la coacción. Como podemos ver, la sanción va a ser aquella en la que nosotros vamos a recibir si no seguimos al pie de la letra una ley. Es decir, nos van a, ya sea desde una multa hasta lo que hayamos cometido, va a tener su debida sanción. Y la coacción va a ser la cual va a obligarnos a hacer cumplir esa sanción. Ahora, eso se va a clasificar en cumplimiento forzoso, la indemnización y el castigo. Ahora, el cumplimiento forzoso va a consistir a través de una instancia la cual va a ser señalada como un deber jurídico y que no afecta por el sujeto. Es decir, el cumplimiento forzoso, ya sea desde trabajo comunitario o hasta lo que esté establecido. Y la indemnización va a ser aquella
en la que nosotros cuando hagamos algo o cometamos ya sea un accidente, paguemos los daños de la persona o de dicha situación, y el castigo va a ser el hecho en el que en el individuo se va a ver comprometido a lo que viene siendo pues un delito. Se verá si es culpable y este debería de recibir pues su castigo. Ahora, la pena va a justificar en tanto que sirve para obtener una disuasión pues de realizar otra vez un acto por el cual se le castiga. Es decir, la pena va a ser cuando tú cometas un delito y esta va a tener su deliberada pues cantidad de años de prisión. Ahora, la clasificación de carne luti, el acto ilícito es la acción u omisión que consiste en hacer lo que está legalmente prohibido u omitir lo que en determinadas circunstancias se está obligado a realizar. Esto quiere decir que va a ser todo aquello que está en contra del derecho, es decir, el tráfico de drogas es un acto ilícito, es un delito y este pues tiene su debida sanción, que es la prisión. Ahora, el acto meritorio va a ser el individuo por el cual va a trabajar. Si trabaja 6 años, este no va a recibir un sueldo, va a estar sin gozo de sueldo. Un ejemplo de sanción va a ser el incumplimiento de una deuda, ya sea de 4,000 pesos o hasta un poquito más, depende del dinero que la persona quiera prestar. Ahora, si el deudor no paga dicha cantidad en un plazo establecido, este va a poder embargar lo que viene siendo su casa compulsivamente. Es decir, el que hizo el préstamo le van a embargar sus bienes porque la persona que le dio el dinero va a necesitar su recuperación. Es decir, se va a satisfacer con objetos de su casa, ya sea desde un televisor hasta recuperar su propio dinero. Podemos concluir que la sanción es demasiado importante debido a que si no hubiera sanciones, el mundo sería un total desastre.